Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Martín Fernández Ortiz. Soy aspirante a la licenciatura en Matemáticas. Esta es mi investigación documental y de campo. Es mi informe final. Yo quise hacer el tema de la relación entre las finanzas y las matemáticas. Mis antecedentes para la investigación son dos. El primero es la prueba PISA 2016, en donde resultamos ser el país peor evaluado en conocimientos generales por parte de la OCDE. Y bueno, el otro dato es que solo el 8.6% de los alumnos que estudian a nivel secundaria saben hacer operaciones con fracciones y decimales. El segundo dato es la encuesta nacional de 2015, en donde nos habla que el 42% de las personas no tienen productos de ahorro, crédito, 11% no le interesa adquirir ningún instrumento financiero, 21% manifestó que sus ingresos no le alcanzan para ahorrar. Para plantearnos el problema me hizo una serie de preguntas. La primera es: ¿por qué salimos tan mal calificados? ¿Qué está pasando con la educación matemática? ¿Tenemos suficientes matemáticos? ¿Qué consecuencia tiene no saber matemáticas? ¿Qué relación tienen las matemáticas y las finanzas? ¿Y qué es el analfabetismo financiero? La metodología, pues bueno, son las fuentes primarias, de la cual se desprende la encuesta, que se aplicó a 10 personas conforme a lo solicitado en la sesión. La entrevista se aplica a una autoridad. Esta autoridad se tuvo que buscar conforme a la característica de la que estoy hablando, que en este caso es un subdirector de una secundaria particular, y las fuentes secundarias, que son documentos digitales, libros electrónicos, reportajes y libros. Documentos obtenidos fueron 3, la bitácora de investigación. En esta cada uno de nosotros tuvimos que ir anotando por los procesos que íbamos pasando para poder llegar a tener esa entrevista. En esta entrevista nosotros pudimos adquirir ese conocimiento y esa base para poder iniciar con nuestro proceso. En mi caso, en mi bitácora, tuve que anotar algunos problemas que llegué a tener en cuanto a los tiempos, de las autoridades a las que quise entrevistar, pero afortunadamente pude lograr esa entrevista a la autoridad que se quería. El segundo documento es la entrevista documentada y el tercero es el resultado de la encuesta realizada. El análisis de la entrevista fueron 4 puntos los que yo pude llegar a notar como más importantes, que nos comentaba el subdirector. El primero es: la educación no solo depende del alumno o el maestro, depende del modelo educativo que se imparta. Es decir, en esta ocasión el profesor nos comenta que no solamente es de uno o de otro, que también las autoridades educativas deben de imponer un modelo educativo que funcione para la enseñanza, y no solamente tener que estar repitiendo una y otra vez el mismo término para tratar de memorizar. No debemos memorizar, debemos de aprender, de saber solucionar, especialmente en el campo de las matemáticas. El segundo punto es que los maestros tienen poca especialización, es decir, a este punto se refería a que de su plantilla no todos tenían ese nivel de profesionalismo o de especialización que es la licenciatura en matemáticas. Habían maestros que no tenían especialmente esta licenciatura, pero impartían la materia. Esto debido precisamente a la carencia de matemáticos. Los profesionales de las matemáticas suelen tener mejores oportunidades en otros campos que el educativo. Ese es otro de los temas que también pudimos llegar a tocar, que es que los matemáticos que llegaban a incorporarse a la plantilla, cuando se iban, resultaban tener mejores ofertas económicas y también personales. También lograban ciertas metas personales y generalmente no se localizaban estas metas en la parte de la educación. Aquí vamos a ver el análisis de las gráficas. La primera pregunta que se realizó es: ¿cuál es tu edad? En esta el rango fue del 21 a 40 años, que es el 90% de los encuestados. Es muy buen rango debido a que este es el promedio en que empiezan su vida financiera. El 50% cuenta con una licenciatura. Bueno, esta fue la pregunta que se les hizo: ¿cuál es tu grado escolar? En esta ocasión, este tipo de encuesta nos va a servir también para poder conocer que no solamente dista de ser de secundaria, preparatoria, sino que hoy en día ya hasta los mismos profesionistas a nivel licenciatura no saben hacer finanzas simples. La siguiente pregunta es: ¿dónde realizaste tus estudios? En la prueba PISA, aquí nos comentaban que no había mucha diferencia entre las escuelas particulares
y gubernamentales. La siguiente pregunta: de las siguientes materias, ¿cuál crees que es o fue la más complicada? En esta ocasión, bueno, con un 40%, los encuestados contestaron que eran las matemáticas. Esto contrasta mucho con lo comentado por la presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana, en donde dicen que los alumnos no ven como algo práctico las matemáticas, sino lo ven como algo complejo, como algo complicado. Esto está haciendo que muchas veces las carreras se enfoquen a aquellas que estén lejos de las matemáticas. La pregunta, pues bueno, fue que se resolviera una ecuación. En esta ecuación podíamos ver que se les pedía resolver tanto una multiplicación de fracciones como una división con punto decimal. Y pues bueno, en esta ocasión el 70% de los encuestados respondió de manera correcta. Este es un buen número. Este número parece que se va directamente proporcional con el nivel educativo que tenemos en la encuesta, ya que, bueno, de los que respondieron incorrectos solamente fueron 2 personas, y de estos se compara con los estudios de secundaria, que también 2 personas comentan que es su nivel, y bueno, los que respondieron de manera correcta fueron 8. De esos 8 también se puede decir que están dentro del rango de los que estudiaron preparatoria o más, es decir, que este tipo de operaciones sí se van aprendiendo conforme van pasando los diferentes niveles educativos. De aquí se les hace una pregunta: ¿has tenido una tarjeta de crédito, débito, crédito hipotecario, préstamo en efectivo, crédito automotriz, ayuda de gobierno, prepa sí, jóvenes construyendo el futuro, apoyo a madres jefas de familia, etcétera, o cualquier servicio de alguna institución bancaria? Bueno, en esta ocasión el 100% comenta que sí ha tenido ese acercamiento, es decir, conocen verdaderamente las instituciones, no temen a acercarse a una sucursal. ¿Cuál de los siguientes términos conoces o has escuchado? En este caso, el 60% contestaron que era inflación y el 40% la rentabilidad. Esto es importante porque las personas se están dando cuenta de la situación en la que generalmente se encuentran sus países. En este caso, siendo México un país inflacionario, pues bueno, las personas se dan cuenta y saben del tema. Quizás más adelante sepamos si lo saben aplicar. En esta pregunta se les pidió que resolvieran acerca de un problema de rendimiento. Esta pregunta solamente una persona la contestó de manera correcta, el 90% lo hizo de manera incorrecta, es decir, las personas no conocen acerca de ciertos términos, sin embargo, sí conocen acerca de cómo las matemáticas se pueden relacionar de manera lógica. En este caso, el 70% contestó la respuesta de 1320. En esta respuesta, la respuesta que podría basarse en la lógica completamente. Sin embargo, no consideraron ciertas variantes dentro del problema, como puede ser el rendimiento mensual sobre el dinero que hay en la cuenta. Es decir, cada mes va a generar este rendimiento, por ende la cantidad se va a ir incrementando. No va a ser siempre fija la misma cantidad, como aquí lo expresaron, que fue simplemente la sumatoria más la multiplicación del interés sobre lo que ellos creyeron era el total. Ese es un razonamiento matemático un poco más complejo de las otras respuestas erróneas, pero solamente en este caso solamente una persona contestó de manera correcta. Si tuviera la oportunidad de realizar un ahorro, ¿por cuál de las siguientes opciones lo haría? Aquí el 50% nos financieras, mientras que el otro 50% lo haría de manera informal. Entonces, este dato es muy interesante, pues contrasta con lo que nos dice Conduceps, en donde dice que el 43.7% considera que sus ahorros estarían bien en una institución bancaria, mientras que el 55.3% lo haría por medios informales, como podemos verlo aquí, bajo el colchón, tanda, entre otros. Esto, pues bueno, lo podemos comparar con las gráficas anteriores, la 6, la 9 y la 10 que sigue. Pues bueno, en este caso, por ejemplo, el 50% de las personas desearían ahorrar en un banco. El otro, en cuanto a la otra gráfica, nos dice que las personas, el 50% de las personas creen conocer términos financieros. Pues bueno, esto también se relaciona con el hecho de que el 100% de las personas conocen o han tenido acercamiento con alguna institución bancaria por algún trámite, por alguna
por algún producto que hayan adquirido. De las siguientes palabras, ¿qué tanto cree conocer de ellas? Interés simple, interés compuesto, afore, ahorro, rentabilidad y rendimiento, inversión. Aquí, pues bueno, las personas están enteradas de términos financieros, sin embargo, en la práctica no saben cómo se realizan. Es decir, aquí podemos ver una comparación entre esta gráfica. Dice la gente, en este caso, que el 50% conoce y quizás la mitad de los términos, mientras que el 40% dice que verdaderamente conoce. Si nosotros lo comparamos con el número de personas que contestaron de manera correcta cómo se realizaban este tipo de operaciones, pues bueno, podemos ver que en el primer punto, que es conocen poco y respondieron más simple, pues bueno, ambos fueron de un punto. Sin embargo, en la parte en donde la gente dice que conoce y que responde de manera correcta, hay una diferencia bastante considerable. Es decir, la gente verdaderamente conoce de términos, pero no, sin embargo, quiere decir que conozcan cómo hacer las operaciones de estos términos. Mis conclusiones. La primera es, la relación entre las matemáticas y las finanzas es directa, en donde una dependerá de la otra. Si las personas no tienen los suficientes conocimientos matemáticos, no podrán resolver cuestiones que puedan ser un poco complejas. A esto me refiero por la parte de las finanzas. Una de las frases con las que me quedo de esta investigación es: no saber matemáticas nos condena a ser pobres. Podría sonar un poco exagerado pensar que es así, sin embargo, en el presente trabajo pudimos ver cómo las personas desarrollan un temor hacia el estudio de esta materia, lo que hace que cualquier tema les sea complicado o ajeno. Cualquier tema relacionado a las matemáticas, pues bueno, va a ser algo que pueda ocasionar cierto rechazo, y entonces eso hace que las personas crean que estas instituciones financieras son solamente para unos cuantos, y haciendo que desgraciadamente no puedan beneficiarse de todos los beneficios que tiene también ser parte de estas instituciones. Bueno, el problema se acentúa cuando se habla de finanzas, pues estos serán parte de la futura base financiera del país. También eso es un tema muy importante y es la relación directa que yo quería hacer entre las matemáticas y las finanzas. Las personas en México están creciendo, estos niños de secundaria que solamente el 8.6% saben hacer operaciones con fracciones y decimales, el otro porcentaje no lo sabe hacer. Son jóvenes que están creciendo, jóvenes que próximamente se van a integrar a la vida financiera, jóvenes que van a tener una tarjeta de crédito, una responsabilidad como es cualquier tipo de crédito, y pues bueno, habrá que ver si verdaderamente saben cómo manejar este tipo de créditos. El sobreendeudamiento es un problema real, es un problema que tenemos, pero yo creo que la solución está en la enseñanza de las matemáticas. Enseñar bien matemáticas, hacer que las personas aprendan, hacer que los alumnos se interesen, a crear nuevas formas de enseñanza, hacer que los alumnos no solamente se queden con la parte de las repeticiones, sino con el conocimiento, el razonamiento de cómo resolver a ellos, a las matemáticas. Creo que este país verdaderamente podría tener una mejora en ciertos términos, en términos como por ejemplo el ahorro, en términos como por ejemplo el crédito, y sobre todo la administración en casa. Este es mi tema, me hubiese gustado poder hacerlo un poco más extendido, sin embargo los tiempos son cortos, pero espero les haya parecido interesante. Que tengan una excelente noche.